A ver, ayer los diputados trabajaron empezaron a trabajar a las 11 de la noche. Así es. ¿Qué pasó? De hecho, usted recordará que desde hace un par de años fue cuando empezó a tener un boom esta aplicación de Uber y otras más como City Drive, en donde pues ellos funcionaban de manera irregular, por decirlo de alguna forma. No había en la ley de movilidad algún apartado en donde ellos estuvieran dentro y por ello el servicio que ofrecían era ilegal. El año pasado empezaron a tener estas discusiones en el Congreso del Estado, estas discusiones también en Gobierno del Estado con los mismos taxistas convencionales y también con los de Uber para tratar de buscar la manera en que se pudiera aprobar esta forma de transporte. Al final de cuentas, ayer tenían por la mañana en la sesión de pleno, pues estaba en la orden del día el poder tratar este tema de Uber, la aprobación a las reformas a la ley de movilidad. Sin embargo, no había acuerdos políticos, tal como se mencionó en muchas partes, y que al final de cuentas todos dábamos por hecho que ayer no se aprobaría Uber. Sorpresivamente, en el Congreso del Estado convocan ya por la noche a sesión de la Comisión de Vialidad para que se pudieran aprobar primero estas modificaciones y posteriormente, después de las 11 de la noche, de nueva cuenta, ¿y qué cree? Aprobaron Uber. El Congreso del Estado aprobó la llamada Ley Uber, aceptando algunas observaciones del Ejecutivo y rechazando otras que fueron consensuadas antes de dictaminarse. Según lo aprobado, Uber y otras plataformas como City Drive tendrán que registrar su padrón de socios ante la Secretaría de Movilidad para contar con un control. Se podrá hacer pago en efectivo a través de la plataforma. El gobernador modificará las tarifas de forma temporal por calamidades, desastres naturales o de interés social con criterios técnicos. Los choferes de las empresas de redes de transporte podrán recoger y dejar pasaje en inmediaciones de sitios de taxis, como la Central Nueva y el aeropuerto. Y el fondo que se creará con el 1.5% de las ganancias tendrá que ser delimitado en el presupuesto y no precisamente ser un fondo verde como pretendía el Congreso o para atender a las víctimas del transporte según el Ejecutivo. Ahora, el siguiente paso es la publicación de estas reformas en el periódico oficial del Estado. Está obligado por la Constitución del Estado a en 8 días hábiles máximo publicar la ley ya sin oportunidad de observaciones. Si no lo hace, el Congreso incluso puede ordenar su publicación de manera directa. Entonces, que ni piensen en otra posibilidad. Posteriormente, en un máximo de 60 días, tendrá que quedar listo el reglamento de operación de las empresas de redes de transporte, algo que ya se está trabajando en la Secretaría General de Gobierno. Finalmente se tomaron todas las observaciones. Está también el poder tener la intervención con todas las facultades plenas para evitar excesos en la tarifa y que abusen del usuario. Entonces creo que esto impulsa la modernidad, gana el usuario y tendremos un mejor servicio. Para el presidente de Coparmex Jalisco, José Medina Mora, es un avance la aprobación de este sistema de transporte, aunque no le convence que el gobernador sea el que delimite las tarifas afectando la competencia. Vemos positivo que hayan aprobado el que el usuario pueda definir si paga en efectivo o con una tarjeta. Sí nos preocupa que se queda la posibilidad de que el gobierno limite el monto que puedan cobrar los servicios de plataformas digitales de transporte. Ahora que Uber y otras empresas fueron legalizadas, los taxistas convencionales no tendrían que tener conflictos con ellos. Y en caso de que esto ocurra, se aplicará todo el peso de la ley. Si usted lo sabe y hay averiguaciones previas, me ha enterado el fiscal que ha habido detenidos en su caso, y estaríamos actuando conforme a la ley. No vamos a permitir ningún acto de violencia contra nadie, sea quien sea en este caso. En el caso de los taxis convencionales, también se aprobó que los choferes que tienen 10 años de antigüedad al volante y según la posibilidad de entrega de concesiones, se benefician con estas, aunque desde el Congreso se promovió que el Observatorio Ciudadano de Movilidad intervenga en el otorgamiento de las concesiones para que no sean entregadas discrecionalmente ni a los cuates de algún funcionario. Francisco Andalón, Mega Noticias. Bueno, pues ahí está lo que se aprobó en el Congreso y vámonos por partes. Por ejemplo, Uber ya es legal, para empezar. El gobernador tiene 8 días hábiles, como mencionaba el diputado, para publicarlo en el periódico oficial del Estado.
¿Qué es lo que están previendo desde el Ejecutivo? Hacer el análisis en cuanto llegue el dictamen aprobado por el Congreso, en 1 o 2 días, hacer este análisis solamente para revisar algunos pormenores, para ver si hay algún error y modificarlo. De lo contrario, esta misma semana podría estar podría estar publicada en el periódico oficial del Estado. Y entrar en vigor. Y entraría en vigor. Correcto. ¿Qué es lo que va a pasar? Primero, Uber y las demás plataformas como City Drive y otras que puedan ingresar tienen que hacer el registro del padrón de vehículos que tienen ante la Secretaría de Movilidad. Sin límite. Hasta el momento no hay ningún límite porque ni siquiera saben ellos exactamente cuántos son. Entonces van a hacer el padrón. Hasta el momento no pusieron ningún límite. Luego van a lo de la tarifa, que fue uno de los temas que tanto se manejó. Si sea en efectivo o tarjeta de crédito, puede ser cualquiera de las dos. Sí, así es, pero con la condición de que tú, por ejemplo, con tu aplicación tienes que decir si quieres que sea con cargo a la tarjeta de crédito o de débito o en efectivo, para que después los taxistas de Uber no tengan la posibilidad de que quieran cobrarle a la gente sin ton ni son, sino que debe ser a través de la plataforma. Ahora, Uber no tiene la alternativa de efectivo. City Drive sí. O sea, Uber sí te da la alternativa. Uber no te da alternativas de tu tarjeta de crédito y te descuentan. Y City Drive puedes pagarle en efectivo al chofer o con tu tarjeta registrada. Ahora, en este caso lo que queda como duda es si realmente, por ejemplo, Uber tendría que hacer modificaciones a su sistema para que ellos puedan cobrar en efectivo, porque una de las cosas es que decían que no se puede prohibir el que tú pagaras en efectivo. Claro. Entonces, eso sí también tendrían... Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver si realmente se va a aplicar. Y el tema de las tarifas dinámicas. La tarifa dinámica. Resulta que según la oferta o demanda, Uber podría subir o bajar la tarifa. Sí, cuando tú en la noche, por ejemplo, un viernes en la noche, un sábado en la noche, pides un Uber y te dice, te va a costar 2.5 más la tarifa porque hay una sobredemanda. Y pues, tú estás la tomas o no la tomas. Así es. Pero esa es la tarifa dinámica. Cuando hay una gran necesidad de taxis, aumenta la tarifa algunos números. El caso de México, ahora que hubo este problema del no circula doble, bueno, la tarifa se fue a las nubes. ¿Sí? Y aquí parece que el gobernador va a poder determinar si la sube o cuánto se sube. Pues le va a dar en la torre al proyecto. O si se baja, que lo más seguro es que vaya a la baja. O sea, si nos vamos, por ejemplo, con el transporte público, la tarifa fue a la baja. Así es. Entonces, en estos casos, imagínate que haya una contingencia ambiental como en la Ciudad de México. Entonces, que digan, ¿saben qué? La verdad es que necesitamos desincentivar el uso del automóvil y para ello necesitamos que Uber, por ejemplo, u otras plataformas entren al quite. Entonces necesitamos que bajen su tarifa. Por un decreto el gobernador puede hacerlo y decirles, no van a aumentarla, van a bajarla. Y la otra parte de este impuesto que se les va a cobrar del 1.5% a sus ganancias. Al fondo verde. No va a ser un fondo verde. Ni tampoco, lo que el Congreso pretendía era que fuera un fondo verde. Lo que pretendía el Ejecutivo es que fuera directo a la atención de las víctimas del transporte. Resulta que no se puede hacer eso porque... Primero, siempre tenemos como variaciones en las cifras según lo que decía el Ejecutivo. Tenemos variaciones en las cifras, por ejemplo, ya sea de muertos o de accidentados por transporte público. Y en el caso del Congreso decían que pues no se puede determinar que sea para un fondo verde porque entonces siempre tendríamos como para lo mismo y no habría programas. Entonces lo que van a hacer es que en el presupuesto, pero hasta del próximo año, cuando se discuta este año a finales, van a determinar para qué va. O sea, no hay una determinación todavía. Eso ya por el lado de Uber y también de la mano va lo de los taxistas convencionales, que se respeta esto de que quienes tengan más de 10 años en el servicio puedan obtener una concesión, aunque, ahí está el pero, aunque dependen de cuántas concesiones pueda otorgar la Secretaría de Movilidad. ¿Qué tiene que pasar? Primero, tener un registro. Bueno, van a ser padrón. 1000. Lo que había dicho el gobernador era que 1500, pero ahora lo que dicen es que primero tienen que hacer el padrón de taxistas y ver si es viable. A ver si no pasa como el de los camiones. Así es lo mismo que va a pasar. Para ver si es viable entregar concesiones y ahorita ya se bajó la cifra a apenas 200. ¿Cómo? ¿Ya 200. van a ser 1000? No. ¿200? 200 por el momento. Bueno.
pues habrá que ver. ¿Y a quiénes se le van a dar esos 200? Así es que eso es la otra parte que decían, que ya como que ya hay gente que no tiene nada que ver con el volante y que son amigos de funcionarios y demás, y ya está medio complicado las cosas. Ojalá sea un proceso completamente transparente, ya veremos. Así es. Paco, muchas gracias. Buenas noches, Raúl. Saludos, gracias. Vamos a hacer una brevísima pausa, vamos a regresar con más información porque hoy se anuncia el C5. ¿Qué es el C5? Vamos a platicar de esto. En Jalisco se reúne lo mejor de México, la magia de nuestros pueblos y las tradiciones que nos llenan de orgullo. Es hora de recibir a nuestros visitantes con una gran sonrisa.